Estaba de pie en la penumbra del pasillo, justo afuera de la habitación de mi suegra. Una delgada rendija de luz bajo la puerta era lo único que iluminaba mi posición. La mansión entera estaba envuelta en un silencio ensordecedor. Un silencio que agudizaba cada palabra que salía de su boca. Ella no sabía que la estaba escuchando. No sabía que cada una de sus sílabas era como un puñal afilado que se clavaba lentamente en mi corazón. Sí, susurró a su interlocutor, al otro lado de la línea. Su voz baja pero llena de veneno. Ese juego de cubiertos de plata labrada es su favorito. Ya lo preparé. Solo una cena. Y los 50 millones serán nuestros. Me quedé helada, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Esas palabras resonaron en mi mente, una y otra vez, hasta que perdieron todo significado. Cubiertos de plata, 50 millones, una cena, las piezas del rompecabezas se armaban frente a mí, y la imagen que surgía era una pesadilla que nunca creí posible. Soy Elena Rivera de la Vega, farmacéutica, esposa y nuera que dedicó casi toda su juventud a construir la familia que creí sería mi refugio. Pero ellos no sabían que el juego de vida o muerte que habían preparado tenía otras reglas. Y una nuera educada no usa lágrimas para luchar. Habían pasado 2 años desde el fallecimiento de don Ricardo, mi suegro, pero la mansión de los de la Vega, en las lomas de Chapultepec, seguía en pie, imponente y lujosa. Sin embargo, el calor y la vida que alguna vez sentí aquí parecían haberse ido con él a la tumba. Lo que quedaba era una atmósfera pesada y sofocante que solo yo parecía sentir. Cada mañana, al despertar en la espaciosa habitación, rodeada de muebles caros, no podía evitar recordar el último encargo de papá Ricardo. Sostenía mi mano, sus ojos ya nublados, pero su mirada seguía siendo aguda. Ten mucho cuidado con esta familia, mija, susurró, necesitas ser fuerte para sobrevivir. Al principio, pensé que solo se preocupaba en exceso, pero ahora, con cada día siendo una batalla silenciosa, comprendía el peso de sus palabras. Soy Elena, esposa de Marcos, el hijo mayor de don Ricardo. A los ojos de los demás, soy la nuera afortunada, dueña de una exitosa cadena de farmacias, Farmacias Fénix, casada con un hombre bueno y viviendo en la opulencia. Lo que no saben es que detrás de los enormes portones negros de la mansión se esconde una soledad y un cansancio que me consumen lentamente. Desde que papá murió, mi suegra, Teresa, cambió. Todo el poder de la casa pasó a sus manos. Y lo usaba con todo su corazón. Esta mañana, mientras elegía un sencillo vestido azul cielo para ir al trabajo, me llamó desde la sala. Elena, un momento, mírame. Me detuve y me volví hacia ella. Me examinó de pies a cabeza, y su ceño se frunció ligeramente. El color de tu ropa es demasiado llamativo. Ya eres una mujer casada y la nuera mayor. Deberías vestir de forma más decente y sencilla para que la gente no hable. Miré mi atuendo. No era ni vulgar ni extravagante, pero ya estaba acostumbrada a estos comentarios. Respondí en voz baja, sí, mamá, la próxima vez tendré más cuidado al elegir. Marcos, mi esposo, que leía el periódico no muy lejos, intervino. Mamá, quizás es solo por la luz de aquí adentro. Afuera se ve bien. ¿Tú qué sabes? Respondió rápidamente mamá Teresa. Ustedes los hombres solo ven la apariencia externa. Tenemos que proteger el honor de la familia. Marcos se calló de inmediato, volviendo sus ojos al periódico como si nada hubiera pasado. Siempre era así. Bueno, hasta el punto de la debilidad. Nunca fue capaz de contradecir a su madre para defenderme. Su silencio, a veces, dolía más que las afiladas palabras de su madre. En el almuerzo, la sensación se volvió aún más pesada. Después de algunas preguntas formales sobre mi trabajo, mamá Teresa cambió de tema de repente. Su voz se volvió extrañamente dulce. Elena, mija, escuché que Farmacias Fénix va muy bien.
Una mujer capaz de construir un negocio valorado en 50 millones de pesos es una gran bendición para esta familia. Solo sonreí levemente. Fue suerte. Mamá, ella asintió. Cada palabra parecía planeada. Pero sabes, el dinero que ganas también es para toda la familia. Pronto expandiremos la compañía farmacéutica que dejó tu papá. Quizás deberías darme los 50 millones de pesos que tienes ahorrados para que yo me encargue de invertirlos. Para que el dinero crezca. Y también por el futuro de Marcos y de mi futuro nieto. Me quedé paralizada. Los cubiertos en mi mano parecieron detenerse en el aire. Esos 50 millones eran el resultado de casi 10 años de desvelos y madrugadas. Sangre, sudor y lágrimas. Era la única seguridad que tenía. Y ahora, quería que se los diera como si nada. Cuando notó que no respondía, Marcos me dio un ligero codazo. Amor, mamá se está molestando, susurró, lleno de presión. No tiene nada de malo. Mamá tiene razón. Dáselo para que tengamos paz en la casa. Miré a mi esposo, luego a mi suegra. Sentí una profunda tristeza. Al final, solo pude dar una respuesta diplomática. Mamá, eso es algo muy grande. Necesito tiempo para pensarlo. El almuerzo terminó en un pesado silencio. Pero yo sabía que una guerra sin humo había comenzado oficialmente. Esa noche, mientras ordenaba algo en la cocina, vi a mamá Teresa en el jardín, hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó rápidamente. Había un rastro de confusión en su rostro. Cuando pasó a mi lado para subir a su habitación, olí un perfume fuerte y caro, un aroma que nunca había sido familiar dentro de esta casa. El extraño perfume en la ropa de mamá Teresa se convirtió en un enigma para mí. No era el aroma de una viuda sencilla y conservadora, era el olor de un secreto. Desde esa noche, me volví más observadora con ella, y mientras más la observaba, más cosas extrañas notaba. Recordé que antes, mamá era muy sencilla, rara vez iba de compras, y su ropa consistía en unas pocas piezas de seda que usaba repetidamente. Pero ahora, parecía haberse convertido en otra persona. La tensión en la casa se intensificó aún más. Mamá Teresa se mantuvo formal en su trato, pero la mirada crítica de antes fue reemplazada por una fría indiferencia. Me hablaba con menos frecuencia, pero salía más a menudo por las noches. Su excusa siempre era la misma, una reunión en el club de damas. Estas reuniones se volvieron cada vez más frecuentes, y a veces llegaba pasada la medianoche, y con cada regreso, traía consigo el olor de aquel perfume familiar pero extraño, junto con una alegría vibrante e inusual en su rostro. Un sábado por la tarde, Sofía, la hermana de Marcos, vino de visita con su hijo. Mientras pelábamos fruta, habló de repente. Cuñada, ¿te has dado cuenta? Mamá parece tener muchas nuevas alegrías ahora. Viste más a la moda que yo. La semana pasada compró un bolso nuevo, que cuesta casi $500,000. Le pregunté de dónde venía, y dijo que era solo un regalo de un amigo. Mi corazón se oprimió. ¿Qué amigo regalaría un bolso tan caro a una viuda retirada? La sospecha en mi mente creció. Tenía que descubrir la verdad. Comencé a vigilar su habitación privada, un lugar al que rara vez entraba. Un día, cuando ella salió, usé la excusa de la limpieza para poder entrar. Todo estaba en orden, pero cuando abrí su armario, fue cuando realmente me sorprendí. Junto a la vieja ropa de seda había filas de vestidos nuevos, hechos de telas caras y diseños modernos. En un rincón, sexta una pila de recibos de marcas de lujo y joyerías, que sumaban cientos de miles de pesos. ¿De dónde venía el dinero? La pensión combinada de ella y papá Ricardo no era suficiente para tales lujos. Pero lo que más me confundió lo descubrí por accidente. Escuché a mamá hablando por teléfono dentro de su habitación. Su voz era melosa y casi coqueta, un tono que en todos mis años como nuera nunca le había oído. Ya sé, te preocupas demasiado. Todo está bien. Yo me encargo. Por curiosidad, me asomé por la puerta ligeramente entreabierta.
No estaba usando su viejo teléfono. Sostenía un smartphone nuevo, delgado y elegante. Cuando escuchó un ruido afuera, se sobresaltó, terminó la llamada rápidamente y escondió el teléfono debajo de la almohada. Ahora estaba segura. Mamá Teresa tenía una relación secreta, y ese hombre era claramente rico. Pero ¿quién era él? ¿Y por qué necesitaban ocultarlo de esta manera? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver todo esto con su petición de mis 50 millones de pesos? Sentía como si estuviera caminando en una densa niebla, donde cada paso podría ser una trampa. La tensión llegó a su punto máximo una noche de viernes. Toda la familia estaba en la sala, viendo la televisión. De repente, mamá Teresa se volvió hacia mí. Su sonrisa seguía siendo dulce, pero sus ojos estaban llenos de cálculo. Elena, mija, ¿tienes algo que hacer el próximo lunes? ¿Podrías retirarme 5 millones de pesos de tus ahorros? Me quedé helada. Disculpe, ¿para qué, mamá? Hizo un gesto con la mano. Su rostro tranquilo. Es solo una inversión importante que voy a hacer con algunos amigos. Es una ganancia segura. Solo te lo pediré prestado. En unos meses te lo devolveré. Con intereses. Somos familia. Ayuda a tu mamá. ¿Sí? ¿Qué inversión importante requería 5 millones y por qué tan de repente? Sus palabras estaban llenas de agujeros. Sabía que no era una petición, sino una prueba, un nuevo paso en su plan que aún no veía del todo. La petición de 5 millones de mi suegra no fue una súplica, fue una orden, y yo sabía que, si me negaba, comenzaría una verdadera guerra. El aire en la sala se volvió pesado. El ruido de la televisión. Un alegre programa musical. Todavía se escuchaba, pero ninguno de nosotros le prestaba atención. Recordé sus insinuaciones sobre los 50 millones. Ahora, estaba actuando directamente, sin rodeos. Una cantidad concreta y una vaga razón de inversión. Respiré hondo, forzándome a calmar mi voz. Mamá, es una suma muy grande. Antes de tomar una decisión, ¿podría ver el plan de negocios o el proyecto en el que invertirá el dinero? Yo también estoy en los negocios. Quizás pueda darle algún consejo. Deliberadamente fui suave y razonable. Cualquier inversión requiere claridad. Y mi petición era legítima, pero olvidé que, en esta casa, mi razón no tenía peso en comparación con el poder de mi suegra. Mamá Teresa entrecerró los ojos. La dulce sonrisa de antes se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y distante. Esto es asunto de mayores. Elena, ¿qué sabes tú para opinar y dar consejos? Cuando digo que es seguro, es seguro. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Eres solo la nuera. ¿Por qué le respondes así a tu suegra? Su voz no era fuerte, pero cada palabra tenía el peso de una dictadora. Sofía, ¿qué había estado en su celular? Levantó la vista y habló, echando gasolina al fuego. Cuñada, qué exagerada. Mamá solo te lo pide prestado. No te lo está quitando para siempre. La familia necesita tu ayuda. Deberías ofrecerla voluntariamente. Se nota que no nos consideras tu familia. Sentí que me hervía la sangre. Me volví hacia Marcos. Mis ojos, suplicando su apoyo. Pero todo lo que recibí fue un ceño fruncido y el consejo familiar que ya me cansaba de escuchar. Amor. Ya basta. Tiró suavemente de mi manga. Dale gusto a mamá. Es por el bien de todos. Lo que estás haciendo es una grosería. Estás haciendo sentir mal a mamá. Grosería. Miré a mi esposo, incrédula por lo que había oído. ¿Dices que soy grosera? Trabajo duro. El dinero que gano es para esta familia. Ahora, mamá pide una gran suma sin una razón clara. Solo estoy preguntando para entender. ¿Y dices que soy grosera? La decepción en mi interior llegó a su punto máximo. El esposo que creí que sería mi apoyo ahora se unía a su familia para acorralarme. Al ver que seguía firme, mamá Teresa se enfadó por completo. Golpeó ligeramente la mano sobre la mesa. Su voz se endureció. Ya lo sabía. Estás en esta casa,
Pero tu dinero sigue siendo tuyo. Una nuera que siempre está contando. No creas que porque ganas dinero puedes hacer lo que quieras. Dentro de esta casa, yo sigo siendo la que manda. Me puse de pie. Ya no podía sentarme y escuchar esos insultos. No estoy contando, pero ese dinero es mi sangre y sudor. Tengo derecho a saber a dónde irá. Si no puede decírmelo claramente, lo siento mucho, pero no puedo dárselo. Dicho esto, no quise discutir más. Me di la vuelta rápidamente y caminé hacia nuestra habitación. A mis espaldas, todavía escuché el grito de mamá Teresa. Excelente. ¿Qué cabeza tan dura tienes? Ya veremos. Toda su familia me había dado la espalda por completo. Me senté sola en la habitación, rodeada por un sentimiento de soledad y desesperanza. Sabía que había encendido la mecha de una guerra, pero no me arrepentía de nada. Esa noche, no pude dormir. Alrededor de la 1 de la madrugada, mientras iba a la cocina a por un vaso de agua, pasé por la habitación de mamá. Su luz todavía estaba encendida y la puerta no estaba bien cerrada. La escuché susurrar a su interlocutor en el teléfono. Su voz estaba llena de ira y determinación. No quiere dar el dinero. ¡Qué cabeza tan dura! Bueno, si es así, solo nos queda una opción. Prepáralo todo bien para el aniversario luctuoso de Ricardo. Mis oídos de repente se ensordecieron. El aniversario luctuoso de papá Ricardo. La última opción. Algo me decía que la amenaza ya no era solo por el dinero. Se había convertido en algo mucho más peligroso y oscuro. Las palabras "solo nos queda una opción" que escuché de mamá Teresa resonaron en mi mente. Una promesa escalofriante que rompió el silencio de la noche. No pude dormir. Mientras Marcos dormía profundamente a mi lado, mi mente era una tormenta. Un peligro cuya forma aún no podía ver me acechaba, y sabía que no podía quedarme quieta y esperar a que cayera sobre mí. Recordé las llamadas secretas de mamá, el perfume extraño y, sobre todo, el smartphone secreto. Creía que esa era la llave para desvelar todos los misterios. En los días siguientes, viví con un alto nivel de precaución. La mansión, que ya era sofocante, se convirtió en una trampa que podía cerrarse en cualquier momento. Mamá Teresa actuaba como si todo fuera normal, algo que lo hacía aún más aterrador. Ya no mencionó el dinero, ni me regañó, simplemente realizaba sus tareas en silencio, pero en sus ojos veía un brillo frío y decidido. Cada vez que me miraba, su mirada parecía atravesar mi alma, provocando un escalofrío en todo mi cuerpo. Sabía que esta era la calma antes de una fuerte tormenta. Comencé a estudiar sus movimientos y hábitos. Descubrí que a menudo cargaba el teléfono secreto en la antigua biblioteca de papá Ricardo. Era una habitación que rara vez se visitaba, al final del pasillo en el segundo piso, ya cubierta por una fina capa de polvo del tiempo. Quizás, pensó que era el lugar más seguro para sus secretos. Finalmente, llegó la oportunidad. Una tarde, después de su reunión del club de damas, mamá Teresa fue directamente a su habitación y entró al baño. Sabía que este era su ritual. Le encantaba sumergirse en la bañera durante mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza. Mis palmas sudaban frío. Ahora o nunca, le dije a la empleada que vigilara todo por un momento, y caminé lentamente hacia la biblioteca. La puerta, de madera pesada, estaba ligeramente entreabierta. Contuve la respiración y la empujé suavemente. Entré. Mi corazonada era correcta. El nuevo smartphone se estaba cargando sobre el viejo escritorio de papá Ricardo. Me acerqué rápidamente, tomándolo con manos temblorosas. La pantalla de bloqueo pedía una contraseña. Respiré hondo y probé una combinación de números que se me ocurrió primero: el cumpleaños de Marcos. La pantalla se iluminó. Abierta. Demasiado simple para un secreto tan grande. No perdí ni un segundo. Fui directamente a la galería de fotos. Y allí, mi mundo entero se derrumbó frente a mí. Mi garganta se secó. Mis manos y pies se debilitaron.
Una serie de fotografías apareció ante mí. Imágenes claras e impactantes. Allí estaba mamá Teresa, sonriendo ampliamente, junto a un hombre que no me era familiar, también de cierta edad, de aspecto decente y adinerado. En una foto, sus manos estaban entrelazadas en un restaurante caro. En otra, la cabeza de mamá descansaba sobre el hombro del hombre. Ambos felices. Claramente, no eran solo amigos. Rápidamente abrí sus mensajes. Sus conversaciones estaban llenas de cariño, apodos como mi amor, planes para encuentros secretos. Y lo peor de todo, leí sus conversaciones sobre el dinero, mensajes del hombre instando a mamá a obligarme a entregar los 50 millones. Necesitamos ese dinero para nuestro futuro. Mi amor, haz lo que sea para obtenerlo de tu nuera. Ahora lo entendía todo. No era solo la simple codicia de mamá. Había alguien detrás de ella, alguien que le susurraba veneno al oído, empujándola a hacer estas cosas. Luego, revisé el registro de llamadas. Un número no guardado aparecía repetidamente, tanto con llamadas salientes como entrantes. Estaba segura de que era el número del hombre de la foto. Sentí que mi pecho iba a explotar de ira, miedo y decepción. Por eso mamá había cambiado. Por eso necesitaba el dinero. No para la empresa, sino para ella y su amante. Rápidamente tomé fotos con mi propio teléfono de toda la evidencia, sus fotos, los mensajes, el registro de llamadas. Luego, borré cuidadosamente todo rastro de mi uso. Devolví el teléfono, exactamente donde lo encontré, y salí corriendo de la habitación, con el corazón queriendo salírseme del pecho. Ahora, todo estaba claro. No solo se estaban preparando para tomar mi dinero, tenían un plan más profundo y oscuro. Y la última opción que escuché seguramente tenía que ver con el aniversario luctuoso de papá. No lloraría más. No tendría más miedo. Usaría todo lo que sabía para protegerme. Porque ahora, sabía que no solo estaba luchando contra una suegra codiciosa, estaba luchando contra dos personas dispuestas a hacer cualquier cosa por sus propios intereses. Cuando supe que había una conspiración compleja detrás de todo, el miedo en mi corazón fue rápidamente reemplazado por una fría determinación. Ya no temblaba, ya no entraba en pánico. Esa noche, me senté en la oscuridad de mi habitación, pensando en todo lo que había descubierto. Llorar o rendirme en este momento equivaldría a la muerte. Querían acorralarme. Así que les mostraría que ese rincón no era un precipicio. Mis conocimientos en farmacia, algo de lo que siempre me había enorgullecido y que me había llevado al éxito, ahora serían mi única arma. Comencé a planificar. Necesitaba saber quién era ese hombre. Necesitaba conocer cada detalle de su relación. No podía entrar en una batalla sin conocer al verdadero enemigo. Usando la foto del registro de llamadas del teléfono de mamá, comencé a actuar. No podía investigar sola. Era demasiado arriesgado y fácil de descubrir. Necesitaba la ayuda de un profesional. Con la ayuda de un antiguo conocido, encontré una agencia de investigación privada, respetada y discreta en la ciudad. Al día siguiente, inventé que tenía una reunión de negocios. Me vestí con ropa sencilla y conduje hasta una pequeña cafetería, donde me encontraría con el investigador. Un hombre de mediana edad me recibió. Su vestimenta era simple, pero sus ojos eran agudos. No me anduve con rodeos. Le mostré la foto del número no guardado y una foto reciente de mamá Teresa. Necesito saber quién es el dueño de este número, cuál es su relación con la mujer de la foto. Y necesito un cronograma de sus encuentros, con fotos incluidas. Durante la próxima semana, pagaré todos los gastos. Mi única petición es secreto absoluto. El investigador asintió. Tomó la información sin hacer más preguntas. Su profesionalismo me dio un poco de tranquilidad. Los siguientes días pasaron en una espera ansiosa. Permanecí en la casa de los de la Vega, actuando como una nuera normal. Pero mi corazón ardía. Finalmente, después de 5 días, el investigador llamó.
concertando otra reunión en un lugar diferente para entregar los resultados. Me entregó un sobre marrón sellado. Regresé a mi coche. Cerré las puertas con seguro. Antes de abrirlo, dentro había una delgada carpeta y varias fotos a color. Mi corazón se detuvo al ver las imágenes. Mamá Teresa, sentada en una elegante cafetería, frente al hombre que había visto en su teléfono. No solo hablaban. En algunas tomas, el hombre sostenía su mano, su mirada llena de admiración. Pero lo que detuvo mi mundo por completo fue lo que estaba escrito en la carpeta. Una verificación de antecedentes detallada del hombre. Su nombre era Víctor Alcázar. Y lo más aterrador de todo, el informe decía que era un antiguo rival de negocios de la compañía de los de la Vega. Un hombre al que don Ricardo había vencido en una gran licitación hacía muchos años. El enemigo se había revelado. Un hombre con un viejo rencor y un nuevo amor por mi suegra. Ahora, todo estaba claro. No era un simple plan para obtener mi dinero. Era una venganza detallada. Y en este juego, mamá Teresa y yo éramos solo peones. Pero, ¿por qué era yo el objetivo? ¿Cuál era su verdadero propósito? ¿Eran realmente solo los 50 millones? ¿O había otro secreto detrás de esto? Algo más oscuro y aterrador. Cuando supe que Víctor Alcázar, el antiguo rival de la familia, estaba detrás de todo, sentí que la situación se había vuelto mucho más complicada. Ya no era una simple disputa entre suegra y nuera por dinero. Era una venganza cuidadosamente planeada, en la que mi vida era solo una herramienta. Sentada en el coche, miraba fijamente la carpeta que sostenía. Comprendí que no podía luchar contra esto sola. Necesitaba un aliado, alguien de confianza, con el conocimiento suficiente para compartir esta historia aterradora y que pudiera darme un consejo. De repente, un nombre me vino a la mente, el doctor Mateo del Río. Era el mejor amigo del difunto papá Ricardo desde la universidad. Una persona a la que papá siempre mencionaba con total respeto. Recordé que papá me contó que tenía un amigo médico muy leal y confiable. Una vez dijo, hija, si alguna vez tienes un problema grave, busca al doctor Mateo. Él no te abandonará. Hacía mucho que no nos veíamos, pero en esta situación, era la única persona en la que podía pensar. Busqué su número en una vieja agenda. Dudé un momento, antes de llamar finalmente. Al otro lado de la línea, su voz seguía siendo tranquila y amable, tal como la recordaba. Solo le dije que tenía algo muy importante que decirle, relacionado con mi seguridad. No hizo más preguntas. Me invitó a su consultorio privado al final de la tarde. El consultorio del doctor Mateo estaba en una calle tranquila. El ambiente era limpio y serio, brindando una extraña sensación de seguridad. El doctor Mateo era un poco mayor, con arrugas en las comisuras de los ojos, pero su mirada seguía siendo aguda. Me hizo sentar y personalmente me preparó un té de jengibre caliente. Vaya, mija, ¿cuál es el problema que te tiene tan ansiosa? Al ver sus amables ojos, el muro que había estado construyendo a mi alrededor se derrumbó de repente. Comencé a contarle. Al principio, tartamudeando, pero luego, todo el dolor y el miedo brotaron de mi boca. Le conté todo, el cambio de mamá Teresa, la petición de los 50 millones, el plan de envenenamiento con los cubiertos de plata que había escuchado y, finalmente, la verdad sobre el hombre detrás de todo, Víctor Alcázar. El doctor Mateo escuchó atentamente. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Cuando terminé, se quedó en silencio durante mucho tiempo, con el ceño fruncido. Finalmente, suspiró profundamente. No me esperaba esto. Nunca pensé que Teresa fuera capaz de hacer esas cosas. La sospecha de mi amigo Ricardo era cierta. Me sorprendí. ¿Papá Ricardo? ¿Qué quiere decir? El doctor Mateo me miró, sus ojos llenos de una emoción compleja. Elena, la verdad es que le hice una promesa a tu suegro, una promesa que he guardado durante 2 años. Se levantó,
Se acercó a su archivador personal y abrió un cajón con llave. De allí sacó un viejo cuaderno, cuya cubierta de cuero estaba descolorida. Un mes antes de fallecer, Ricardo vino aquí. Ya estaba muy débil. Me dio este cuaderno y me lo encargó repetidamente. El doctor Mateo hizo una pausa. Su voz bajó. Me dijo, solo si hay un gran problema en la familia, especialmente si mi nuera Elena está en peligro, se lo entregarás. Si no, deja que siga siendo un secreto para siempre. Puso el cuaderno sobre la mesa, empujándolo suavemente hacia mí. Creo que ahora es el momento adecuado. Con manos temblorosas, tomé el cuaderno. No era pesado, pero sentía como si llevara el peso de todo el pasado. Era el diario de mi suegro, don Ricardo. Sosteniendo el diario, sentía que estaba a punto de abrir un secreto que lo sacudiría todo. Después de salir del consultorio del doctor Mateo, abracé el diario como si fuera un tesoro invaluable. No volví a casa de inmediato. Conduje hasta una cafetería junto a un lago, buscando un rincón tranquilo. Necesitaba mi propio espacio para enfrentar los secretos que mi difunto suegro había guardado durante 2 años. El cuaderno tenía una cubierta de color marrón oscuro, las páginas amarillentas por el tiempo. Al pasar cada página, era como si escuchara sus suspiros del pasado. Su caligrafía era limpia y ordenada, muy parecida a su personalidad. Las primeras páginas trataban sobre su vida después de la jubilación, sobre las simples alegrías de envejecer. Pero poco a poco, el tono de su escritura cambió, teñido de preocupación. Esto fue en los últimos meses de 2022, unos meses antes de su fallecimiento. Lo que leí se conectaba directamente con lo que yo había presenciado, como si ambos estuviéramos viendo la misma tragedia desde diferentes épocas. 15 de octubre de 2022. Teresa es diferente ahora, está más feliz, pero es una felicidad distante. Ha empezado a comprar ropa nueva y joyas que antes ignoraba. Le pregunté, y dijo que eran regalos de amigos. Pero sé que ninguno de sus amigos tiene esa capacidad. Todas las noches, tiene llamadas secretas. Por esa misma época, Víctor reapareció de repente, mi antiguo rival, un hombre sin reglas. No me gusta cómo mira a mi esposa, y tampoco me gusta cómo mi esposa le sonríe a él. Me siento como un extraño en mi propia casa. Mi corazón latió con fuerza. Víctor. Así que papá Ricardo había notado el peligro que ese hombre representaba desde hacía mucho tiempo. Pasé a las páginas siguientes, y lo que leí hizo que la sangre se me helara en las venas. 20 de noviembre de 2022. Mi salud ha empeorado de repente. A menudo estoy cansado, mareado y a veces tengo un ligero dolor de estómago. Teresa sigue cuidándome. Me cocina alimentos nutritivos. Pero no sé por qué. Siento que la comida tiene un sabor extraño últimamente. Un ligero amargor al final de mi lengua. Quizás solo estoy envejeciendo y volviéndome paranoico. El 1 de diciembre de 2022. El extraño amargor en el tenedor de plata que siempre uso es cada vez más claro. Hoy, intenté usar otros cubiertos para comer. Y el sabor desapareció. Empiezo a tener miedo. Recuerdo la pequeña botella que Víctor le dio a Teresa, diciendo que era un suplemento alimenticio. ¿Qué está pasando en esta casa? Con manos temblorosas. Abrí la última página. Ya no era un párrafo completo. La escritura era entrecortada y temblorosa, como si hubiera sido escrita en los últimos momentos de su lucidez. La fecha era 3 días antes de su muerte, 7 de febrero de 2023. Dificultad para respirar. Sabor amargo, en los cubiertos. Teresa y Víctor. Dile a Mateo. Protege a Elena. El cuaderno se me cayó de las manos. Aterrizando sobre la mesa. Se me hizo un nudo en la garganta y las lágrimas brotaron sin control. Ahora, lo entendía todo. Papá Ricardo no murió de una enfermedad. Fue envenenado, lenta y despiadadamente, usando el mismo método que planeaban usar conmigo. Su malvado plan no era nuevo. Llevaba mucho tiempo en marcha.
Lo mataron para que Teresa pudiera estar libre con su amante, para que pudieran controlar la fortuna de la familia, y yo, junto con mis 50 millones de pesos, era el último objetivo, el último obstáculo que necesitaban eliminar. La ira en mi corazón se desbordó, ahogando todo miedo. No solo eran codiciosos, eran demonios con apariencia humana, capaces de matar incluso al esposo con el que habían compartido décadas. Miré hacia afuera, estaba oscureciendo, el aniversario luctuoso de mañana, el día que habían fijado para mí, ahora tenía un nuevo significado. Me sequé las lágrimas, guardando cuidadosamente el diario en mi bolso. Ahora, este juego no era solo por mi supervivencia, era por la justicia de un alma silenciada, llevando el peso de la verdad sobre la muerte de papá Ricardo. Entré en el día de su aniversario luctuoso con una calma escalofriante. El dolor y la ira los guardé en lo más profundo de mi corazón, convirtiéndolos en una armadura de frialdad y determinación. Hoy, ya no era la nuera que intentaba protegerse, era la persona que exigiría justicia para un alma difunta. La mansión de los de la Vega estaba más concurrida que de costumbre. Llegaron parientes de diferentes lugares, todos con expresiones solemnes. Pero a mis ojos, cada gesto de mamá Teresa y Marcos se volvió más falso y repugnante. Mamá Teresa, vestida con un vestido de seda negro, con los ojos enrojecidos, estaba ocupada atendiendo a los invitados. Parecía una viuda afligida. ¿Quién pensaría que detrás de esa máscara de tristeza había un corazón de piedra, capaz de asesinar a su propio esposo? Marcos, por su parte, estaba ocupado arreglando las ofrendas y encendiendo incienso en el altar de su padre, mientras observaba sus acciones como un buen hijo. Una amarga ironía cruzó mi mente. Estaba rindiendo homenaje a un padre que no sabía que había sido asesinado por su propia madre. ¿Cómo esperaba? Mamá Teresa se me acercó de inmediato. Elena, mija, dijo, forzando una voz dulce. Esos cubiertos de plata que te regaló tu papá. Hoy es su aniversario. Deberías usarlos en su memoria. Seguramente estará feliz en el más allá. Aún no había olvidado su verdadero propósito. Sus palabras eran dulces pero llenas de veneno. Asentí, forzando una sonrisa recatada. Sí, mamá, ese era mi plan. Iré a buscarlos adentro. Entré en nuestra habitación. Abrí la caja donde estaban guardados los cubiertos de plata, mientras contemplaba su hermoso grabado, el último recuerdo de mi amable suegro. Mi pecho se oprimió. No permitiría que su malvado plan manchara este regalo. Mi oportunidad llegó alrededor del mediodía, cuando la comida estaba casi lista y todos estaban ocupados en la cocina y la sala. Nadie me prestó atención. Mamá Teresa estaba en la sala, ordenando en voz alta a Sofía y a la empleada que arreglaran la fruta en el altar. Mi corazón latía como un tambor. Sabía que este era el momento más crítico. Me acerqué en silencio a la mesa del comedor, donde los platos y cubiertos ya estaban dispuestos. En la cabecera de la mesa, en el lugar del jefe de familia, estaba el familiar juego de cubiertos de mamá Teresa, de plata con incrustaciones de perlas. La pequeña caja que contenía el tenedor que había preparado estaba en el bolsillo de mi abrigo. Fingí agacharme para arreglar el mantel. En un instante en que nadie miraba, mis manos temblaban pero mis movimientos eran precisos y rápidos. Tomé el verdadero tenedor de mamá Teresa, lo metí en mi bolsillo y lo reemplacé con el tenedor falso que había preparado. Todo el proceso duró solo unos segundos. Me erguí, mi corazón todavía desbocado, pero sentí una sensación de alivio. La trampa estaba puesta. Llevé el tenedor verdadero de mamá Teresa a la cocina y lo coloqué cuidadosamente con los cubiertos de repuesto, como si fuera uno más para los invitados. Regresé con calma y ayudé a preparar la comida. Nadie sabía que un juego de vida o muerte acababa de cerrarse frente a ellos. Después de una breve ceremonia, todos se sentaron a la mesa. La atmósfera solemne de antes fue reemplazada por conversaciones y saludos. Mamá Teresa, con una expresión de triunfo en su rostro,
Se sentó en su trono, en la cabecera de la mesa. Marcos y Sofía, sentados a cada lado, no dejaban de ponerle comida en el plato. No sabían que quienes decidirían el destino en este almuerzo no eran ellos. Todos estaban en sus lugares. Mamá Teresa estaba sentada en la cabecera, sosteniendo sus cubiertos de plata. Sin una pizca de duda, el almuerzo de la muerte estaba a punto de comenzar. El silencio en el comedor era ensordecedor. Sabía que en cuestión de minutos, la perfecta farsa de mi suegra se convertiría en una tragedia para ella. Todos estaban sentados. El banquete por el aniversario servido. Pero nadie hablaba. Parecía que todos sentían una tensión invisible. Me senté erguida, tratando de calmar mi respiración. Por dentro, era una tormenta, pero mi rostro estaba tranquilo. Miré de reojo a mi suegra, mamá Teresa, sentada en su trono. Estaba llena de orgullo. Creía que tenía la victoria en sus manos. De vez en cuando, me lanzaba una mirada, sus ojos llenos de desprecio y satisfacción. No sabía que la guadaña de la muerte que había preparado para mí ahora pendía justo sobre su cabeza. Bueno, comamos mientras está caliente, dijo mamá Teresa, rompiendo el silencio. Hoy es el aniversario de mi esposo. Coman todo lo que quieran. Dicho esto, en un amargo giro del destino, tomó su tenedor de plata, el que yo había cambiado, pinchó un trozo de pollo, su parte favorita con piel, y se lo llevó lentamente a la boca. El sonido de los cubiertos comenzó a llenar la habitación. Marcos y Sofía continuaban atendiendo a su madre, fingiendo ser buenos hijos. Los parientes también comenzaron a conversar. Nadie me prestaba atención, y no lo necesitaba, solo observaba en silencio, esperando. Mamá Teresa seguía comiendo con apetito. Incluso conversó con un tío, presumiendo del buen funcionamiento del negocio familiar. Su actuación era perfecta, pero después de unos minutos, noté que la sonrisa en sus labios se congeló de repente. Se detuvo, los cubiertos en su mano temblaban ligeramente. Levantó la mano y se tocó el estómago. Su frente sudaba. Mamá, ¿qué te pasa?, preguntó Sofía, que estaba a su lado, la primera en darse cuenta. Nada. Mamá Teresa hizo un gesto con la mano, pero su voz era notablemente débil. Quizás comí algo malo esta mañana, pero los síntomas empeoraron. Su rostro palideció, sus labios se volvieron blancos. Comenzó a jadear, y todo su cuerpo temblaba. Se retorció en su silla. El intenso dolor de estómago era insoportable. Mamá, gritó Marcos, levantándose de repente. Todo el comedor se sumió en el caos. La gente se agolpó alrededor de mamá Teresa, algunos preguntando, otros frotándole aceite de manzanilla. ¡Ay! Me duele el estómago, se quejó mamá Teresa, y de repente, se cayó de la silla y se desplomó en el suelo, su boca murmurando palabras ininteligibles. En medio del caos, Sofía se giró de repente, su dedo tembloroso apuntando directamente hacia mí, sus ojos desorbitados. Gritó, su voz sonaba como la de una loca. Fue ella envenenó a mi mamá. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Las miradas que antes estaban llenas de sorpresa, ahora se habían convertido en sospecha y miedo. Marcos, después de un momento de estupor, pareció despertar de repente. Se abalanzó sobre mí como un animal herido. Sus ojos rojos de ira. Me agarró los brazos con fuerza. La presión era dolorosa. ¿Fuiste tú? Admítelo. ¿Envenenaste a mi madre? Su grito resonó por toda la habitación. Los parientes también comenzaron a acercarse, rodeándome. Los susurros y acusaciones comenzaron a oírse. Dios mío, ¿qué clase de nuera es esa? Seguro que es por la herencia. Llamen a la policía. En ese momento, mamá Teresa convulsionó y perdió el conocimiento en el suelo. Esa escena fue el último martillazo que cerró todas mis posibles vías de escape. Estaba sola, considerada una criminal en la misma trampa que había preparado para protegerme. Rodeada de miradas acusadoras, me encontraba sola en medio de la sala.
Mis brazos todavía estaban rojos por el fuerte agarre de mi esposo. Sabía que este era el juicio que ellos querían. Un tribunal familiar donde yo era la única acusada. Sin abogado, sin derecho a explicarme. Pero no sabían que el verdadero juez en este juicio no eran ellos, sino yo. Pasaron unas horas. Mamá Teresa fue llevada de urgencia al hospital y se encontraba temporalmente estable. Toda la familia y algunos parientes electos se reunieron de nuevo en la sala. La atmósfera era más pesada que en un velorio. El médico dijo que fue una intoxicación alimentaria aguda. Tuvieron que hacerle un lavado de estómago. Menos mal que la llevamos a tiempo, dijo Marcos. Su voz estaba ronca de tanto gritar. Pero su mirada hacia mí seguía ardiendo de ira. Estaba completamente convencido de que yo era la culpable. En medio de esa confusión, también estaba presente un hombre desconocido, Víctor Alcázar. Sofía lo presentó como un amigo cercano de la familia, que había venido a ayudar en un momento de necesidad. Su rostro estaba lleno de falsa simpatía, pero sus ojos, fijos en mí, brillaban con un destello de triunfo. Elena, confiesa ya, comenzó Marcos su interrogatorio. Dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Fue por el dinero? ¿Estabas enojada con mamá porque no te dio el control total de tu fortuna? Víctor añadió más leña al fuego. Marcos, no presiones tanto a tu esposa, dijo en un tono triste. El dinero, a veces, realmente ciega. Quizás Elena solo se dejó llevar por la emoción. Sus palabras parecían provenir de un experto en psicología criminal, estableciendo cuidadosamente un motivo claro para mis acciones frente a todos. Los parientes comenzaron a susurrar. Sus miradas hacia mí se volvieron aún más despectivas. No me inmuté. Recordé la escritura temblorosa en el diario de papá Ricardo. Eso me dio la fuerza para enfrentar todo. No voy a admitir nada, dije, mi voz tranquila a pesar de todo. Pero tengo una petición. Quiero hacer una llamada. ¿Incluso ahora quieres buscar un aliado? Se burló Sofía. La ignoré. Miré directamente a Marcos. Solo una llamada. Llamaré al doctor. Del Río. Marcos dudó, pero finalmente asintió. Quizás pensó que ya no podía hacer nada y solo buscaba un último consuelo. Tomé mi teléfono. Marqué el número del doctor Mateo y lo puse en altavoz para que todos pudieran oír. Doctor Mateo, soy Elena. ¿Podría pedirle ayuda ahora mismo? Ya estoy aquí. Mija, voy de camino a tu casa. La voz del doctor Mateo al otro lado de la línea estaba llena de determinación. Todos se sorprendieron. Mientras estaban confundidos, comencé mi contraataque. Conecté mi teléfono a la Smart Televisión de la sala. Mientras esperamos al doctor Mateo, hay algo que quiero mostrarles. Mostré la primera imagen, una copia de las transacciones bancarias entre mamá Teresa y Víctor Alcázar durante 6 meses, con grandes sumas transferidas, sin una razón clara. Señor Alcázar, ¿podría explicar estas transacciones? ¿Por qué mi suegra viuda necesitaría transferirle tanto dinero? Víctor palideció. Marcos y los demás quedaron atónitos. En ese preciso momento, entró el doctor Mateo. Sostenía un viejo cuaderno. Ya estoy aquí, dijo, su voz firme, y traigo el último legado de mi amigo Ricardo. Puso el diario sobre la mesa. Esto es lo que Ricardo escribió antes de morir. El aire en la habitación pareció congelarse. Tomé el diario, lo abrí en la última página, lo leí en voz alta. Mi voz temblaba de emoción, pero era clara para que todos la oyeran. Dificultad para respirar. Sabor amargo. En los cubiertos. Teresa y Víctor. Avisa a Mateo. Protege a Elena. Un silencio ensordecedor envolvió a toda la familia. Levanté la cabeza y miré directamente a Víctor Alcázar y a mamá Teresa, que acababa de llegar del hospital tras enterarse de lo que estaba sucediendo. Aún estaba débil, pero al oír esas palabras, su rostro palideció como el de un cadáver. Los verdaderos rostros de mamá Teresa y Víctor Alcázar habían sido revelados.
Marcos se derrumbó por completo al conocer la verdad sobre la muerte de su padre. Después de que la verdad fue revelada, el silencio en la sala era más aterrador que 1000 acusaciones. Las últimas palabras de papá Ricardo quedaron suspendidas en el aire. Una sentencia desde el más allá. Todos estaban sentados, inmóviles. Los rostros que hacía un momento estaban llenos de ira hacia mí. Ahora estaban reemplazados por la conmoción, el miedo y la confusión. La caída de mamá Teresa y Víctor era inevitable, un resultado de sus pecados. Y sucedió más rápido de lo que esperaba. El silencio fue roto por un grito agudo de mamá Teresa. Su calma y su falso duelo habían desaparecido. Fueron reemplazados por el puro terror de un animal acorralado. Fue él. Es su culpa. Él me ordenó hacerlo. Señaló a Víctor. Su amante. Dijo que si lo hacía, tendríamos dinero. Dijo que Marcos me obedecería. Yo no quería lastimar a nadie. Víctor. El cerebro detrás de todo que siempre se escondía en la oscuridad. También perdió el control. Palideció y lo negó rápidamente. ¿De qué estás hablando? Tú eras la codiciosa por el dinero de tu nuera. Tú la envidiabas. Yo solo te di un consejo, pero todo lo que hiciste fue obra tuya. Animal. Engañoso. Comenzaron a culparse y acusarse mutuamente frente a toda la familia. Su dulce romance se había derrumbado, revelando una verdad sucia y abominable. Los parientes los miraban con una mezcla de asco y odio. En ese momento, el doctor, Mateo, que había estado en silencio, habló con autoridad, interrumpiendo su disputa. Señora Teresa, recuerda que hace 2 años vino a mi consultorio para preguntar sobre algunas hierbas medicinales, como el acónito y la estricnina. Dijo que era para las ratas en el almacén de la empresa. Las palabras del doctor Mateo fueron el último trueno que destrozó todas sus negaciones. El acónito y la estricnina son ambos venenosos si se usan incorrectamente. Mamá Teresa se quedó helada, sin poder hablar. Víctor miró al doctor Mateo con intensa ira. De repente, la puerta de la sala se abrió. Entraron 2 policías uniformados. Recibimos un informe sobre un posible crimen aquí. Señor Víctor Alcázar y señora Teresa de la Vega, por favor acompáñenos a la comisaría para la investigación. Resulta que el doctor Mateo, gracias a sus conocimientos legales, ya había llamado en secreto a la policía mientras venía. Sabía que este tipo de crimen no podía resolverse con una simple charla familiar. Al ver a los policías, mamá Teresa se derrumbó por completo. Se sentó en el suelo, llorando y suplicando. Víctor intentó mantener la compostura, pero sus manos temblorosas lo delataban todo. Fueron escoltados fuera de la casa, mientras todos los miraban con desprecio. Cuando la puerta se cerró, el aire en la habitación siguió siendo pesado. Los parientes, que hacía un momento estaban del lado de mamá Teresa acusándome, ahora no sabían qué hacer. Algunos se acercaron y se disculparon tartamudeando. No respondí. Estaba demasiado cansada. Me volví hacia Marcos. Estaba apoyado en la pared. Todo su cuerpo temblaba. La verdad sobre la madre a la que idolatraba. La verdad sobre la muerte del padre al que respetaba. Todo se le vino encima a la vez. Demasiado pesado para soportarlo. De repente, se arrodilló frente a mí, cubriéndose el rostro con las manos, y sollozó como un niño. Estuve mal, Elena, estuve mal. Soy un cobarde, un mal esposo. Perdóname. La disculpa de Marcos llegó demasiado tarde. Ya no podía borrar las heridas profundamente grabadas en mi corazón. Observé al hombre arrodillado a mis pies, con el rostro empapado en lágrimas, los hombros temblando de dolor y arrepentimiento. Hubo momentos en los que soñé con ver esta escena. Soñé con que recapacitara y se pusiera de mi lado. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía ninguna victoria, solo un profundo agotamiento y vacío. Después de que la policía se fue, la mansión se volvió aún más sofocante que antes. Los parientes se fueron uno por uno. Ninguno podía mirarnos directamente a Marcos o a mí.
Nos dejaron en un hogar en ruinas. No me quedé mucho tiempo allí. Ayudé a Marcos a levantarse. Mi voz sin rastro de emoción. Vámonos a casa, Marcos. Regresamos a nuestro departamento, el lugar que hace solo unos días todavía consideraba mi hogar. Ahora, cada rincón de él traía un frío y una sensación de extrañeza. Cada objeto recordaba memorias. Pero ahora, esas memorias estaban manchadas de mentiras y traición. Marcos se sentó en el sofá, con la cabeza gacha. Ya no lloraba, solo estaba en silencio como una estatua. Sabía que se estaba ahogando en una mezcla de emociones, dolor por la verdad sobre sus padres, arrepentimiento por su propia debilidad y, quizás, miedo a perderme. Comenzó a suplicar. Su voz seca y ronca. Elena, sé que me equivoqué. Fui un mal esposo, un hijo desleal. No te defendí. Dejé que te lastimaran demasiado. ¿Puedes darme otra oportunidad? Te prometo que cambiaré. Empezaremos de nuevo. Solo nosotros dos. No dejaré que nadie te vuelva a lastimar. Hizo muchas promesas. Palabras de arrepentimiento. Si fuera la Elena de la semana pasada, quizás mi corazón se habría ablandado. Pero la Elena de ahora era diferente. Me senté tranquilamente frente a él, mirándole a los ojos hinchados. Marcos, ¿recuerdas? Comencé. Mi voz era uniforme. Las veces que tu mamá me menospreciaba en la mesa, te quedaste callado. Las veces que me acusaba, te quedaste callado. Incluso cuando me echó en Nochebuena, seguiste callado. Tu silencio, Marcos, no fue neutralidad, fue complicidad. Consentiste el mal hasta que creció y devoró a toda nuestra familia. Recordé cada momento de su silencio, y supe que este matrimonio ya no podía salvarse. La confianza es como un espejo. Una vez rota, nunca puede volver a ser la misma. Por mucho que intentes pegar los pedazos, las grietas permanecerán. Lo sé, tartamudeó Marcos. Pero tenía miedo entonces. Estaba atrapado en el medio. Lo entiendo, lo interrumpí, pero no puedo vivir para siempre con un esposo que siempre elige el silencio cuando su esposa necesita protección. Necesito un compañero de vida, no un niño grande que todavía necesita la protección de su madre. Me levanté y caminé hacia nuestra habitación. Ya lo había preparado todo. Tomé una carpeta y la puse sobre la mesa frente a Marcos. Eran los papeles del divorcio que ya le había pedido a mi abogado que preparara. Marcos miró los papeles. Su rostro se puso pálido como el papel. ¿Lo preparaste hace mucho tiempo? Sí, respondí con énfasis. Me preparé para el peor de los casos. Y el peor de los casos ya ha sucedido. Lo miré por última vez. Ya no con ira, sino con lástima. Necesito una nueva vida. Un lugar sin los fantasmas de la mentira. Fírmalos, Marcos. Será la liberación para ambos. La primera mañana en mi nuevo departamento, me desperté no por el despertador o los sermones de mi suegra, sino por el sol. Un sol brillante y cálido entraba por la gran ventana, iluminando las paredes que aún olían a pintura fresca. Me quedé acostada, escuchando el canto de los pájaros afuera, y por primera vez en 6 años, sentí una paz absoluta. El juicio final había terminado la semana pasada. El fin de mi matrimonio fue el comienzo de mi verdadera vida. Pasó un tiempo, y la rueda de la justicia finalmente giró, con pruebas contundentes, especialmente el diario de don Ricardo. El juicio de mamá Teresa y Víctor Alcázar concluyó rápidamente. Mamá Teresa recibió una sentencia apropiada por intento de asesinato y su complicidad en la muerte de su esposo. Víctor, el cerebro detrás de todo, también pagó por sus crímenes y manipulaciones. La empresa de los de la Vega, podrida por dentro durante mucho tiempo, se declaró en quiebra rápidamente después de que estallara el escándalo. Todo se derrumbó como un castillo de arena. No asistí al juicio. No quería verlos doblegarse ante su culpa, ni escuchar sus últimas disculpas. Para mí, la justicia no es para la venganza, sino para restaurar la dignidad de los inocentes y hacer que los culpables rindan cuentas.
En lugar de revolcarme en el pasado, elegí mirar hacia el futuro. Volví al trabajo que amo, dedicando todo mi tiempo y energía a hacer crecer mis farmacias Fénix. Abrí nuevas sucursales. Formé un equipo profesional y dedicado. Estar ocupada en el trabajo me ayudó a encontrarme de nuevo a mí misma, la Elena segura de sí misma, libre y fuerte que había desaparecido hacía mucho tiempo, pero sabía que no podía vivir solo para mí. El dolor por el que pasé me enseñó una lección profunda sobre la importancia de la bondad. Decidí usar una gran parte de mi fortuna para crear un fondo de becas a nombre de Don Ricardo. La beca conmemorativa Don Ricardo de la Vega era para estudiantes de farmacia de bajos recursos pero con sueños y determinación. Quería convertir mi experiencia en una oportunidad para otros, para que pudieran empoderarse a través de la educación, para que nadie terminara en una situación de dependencia y abuso como yo. Una tarde, mientras revisaba las solicitudes en mi oficina, apareció Sofía de repente. Estaba delgada y desaliñada, sin rastro de su antigua arrogancia. Cuñada, vine a disculparme, dijo, su voz apenas audible. Fue culpa mía y de mamá. Fui una tonta al seguirla para lastimarte. Me contó la lamentable situación de su familia. Después de la quiebra de la empresa, el banco se quedó con la mansión. Ella y Marcos tuvieron que mudarse a un pequeño departamento de alquiler. Las dificultades de la vida le habían abierto los ojos a los verdaderos valores. Escuché en silencio, sin reproches, sin consuelo. Solo dije, todo ha terminado. Sofía, solo espero que tu vida mejore a partir de ahora. El doctor Mateo todavía visitaba mi oficina de vez en cuando, a veces para un chequeo, a veces solo para tomar un té. Seguía siendo como un padre para mí. Un consejero de confianza que siempre me daba paz. Estoy muy orgulloso de ti, mija, dijo en una de sus visitas. No solo superaste la tormenta, sino que le diste un significado a tu dolor. Estoy seguro de que mi amigo Ricardo estaría feliz por ti. Escuché sus palabras y sonreí. Una verdadera sonrisa de tranquilidad. Mi nueva vida fluía en silencio, hasta que un día, recibí una carta sin remitente. La familiar caligrafía de Marcos me saludó. No me pedía que volviera, ni se quejaba de sus dificultades. Solo me preguntaba cómo estaba. Me contaba sobre su nuevo trabajo en una pequeña empresa de construcción. Y al final de la carta, escribió, sé que es demasiado tarde para decirlo, pero aún así quiero decirlo. Gracias por haber sido mi esposa una vez. Y perdóname por no haber sido un esposo digno para ti. La carta de Marcos no me perturbó. Fue como una suave brisa del pasado que rozó mi presente ya pacífico. Leí las palabras de su último arrepentimiento, no con el orgullo de una vencedora, sino con la serenidad de alguien que ya ha superado la tormenta. No respondí la carta. En silencio, recé para que encontrara su propio camino. Un camino sin la guía de su madre y sin mi sombra. Cada uno de nosotros debe ser responsable de su propia vida. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la mayor fuerza no proviene de la venganza, sino del perdón, perdonarse a uno mismo y tener el coraje de seguir adelante. Una vez, me acorralaron contra una pared. Enfrenté la conspiración más oscura, pero esas pruebas me moldearon en quien soy hoy. Una mujer que ya no tiene miedo, que conoce su valor y que es capaz de construir su propia felicidad. Un sábado por la tarde, mi pequeño departamento estaba lleno de sol. Estaba sentada en el sofá, revisando los informes de la beca conmemorativa Don Ricardo de la Vega. El fondo ya había ayudado a docenas de estudiantes de farmacia, dando alas a sus sueños. Cada carta de agradecimiento que recibía era un consuelo. Un recordatorio de que la bondad sembrada en el lugar correcto florecerá maravillosamente. El doctor Mateo vino de visita, trayendo una cesta de fruta fresca. Ahora se había convertido en un amigo cercano, un compañero de vida que siempre estaba ahí. El fondo va muy bien, Elena, dijo después de leer el informe. Has hecho algo mucho más significativo que hacer negocios.
Estoy seguro de que mi amigo Ricardo está orgulloso de ti. Sonreí, preparándole un té caliente. Solo hago lo que creo que es correcto. Doctor, papá Ricardo fue quien me enseñó el valor de la bondad silenciosa. Hablamos sobre planes futuros. Le conté mi plan de expandir Farmacias Fénix a las provincias cercanas. Mi sueño de crear mi propia marca de medicamentos hechos en México, de calidad y confianza. El doctor Mateo escuchó atentamente, sus ojos llenos de admiración y confianza. Realmente has encontrado tu camino, mija, dijo, un camino ancho y lleno de luz. Después de que el doctor Mateo se fue, salí a mi balcón. La suave brisa de la tarde me acariciaba el pelo, trayendo el aroma de las flores de las macetas que yo misma había plantado. Miré hacia abajo, a la gente caminando, a las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Mi corazón se llenó de paz y libertad. Pasé por una fuerte tormenta, una tormenta que se llevó mi matrimonio, mi confianza y los años de mi juventud. Pero después de la tormenta, no caí, me levanté más fuerte y reconstruí todo desde las cenizas. Ahora tengo mi propia carrera, un hogar que es verdaderamente mío y, sobre todo, he recuperado mi dignidad y mi libertad. Pasé por la tormenta. Ahora, frente a mí hay un cielo despejado y un camino que yo misma elegí. Mientras observaba el atardecer, supe que la tormenta de mi vida había pasado por completo. Aprendí que ser respetuoso con los padres no significa obediencia ciega, sino un amor basado en el respeto y límites claros. Y la justicia llega a quienes tienen el coraje de luchar por su dignidad, no a través de la ira, sino a través de la inteligencia y la verdad. Dentro de mi pequeño departamento, el aroma del café por la mañana anunciaba un nuevo día, un día de paz, un día que, finalmente, era verdaderamente mío.